Ζήτω ο ελληνικός λαός, ζήτω η επανάσταση, σύντροφοι και συντρόφισσες. Estamos atravesando una de las peores crisis del sistema capitalista mundial. Pero el capitalismo no va a morir de una muerte natural, no va a morir en su cama. Las crisis hacen parte del metabolismo mismo del capitalismo. Y solamente la acción consciente de los pueblos pueden destruir y superar el capitalismo para traernos hacia el socialismo democrático. El pueblo griego está en el epicentro hoy en día de la crisis del capitalismo. Y la manera con la cual el pueblo griego, dentro del marco de movilización también al nivel europeo, podrá dar una respuesta a esa crisis capitalista, dará la solución a nivel internacional. Ustedes son el epicentro de la crisis y de la solución a la crisis. Hace 6 o 7 años, el epicentro de la alternativa al capitalismo se encontraba en Sudamérica, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, cuando Hugo Chávez, a partir del año 2004, dijo que no creía más en la tercera vía, que pensaba que necesitábamos a nivel mundial el socialismo del siglo XXI. Hoy en día, el epicentro de las alternativas que todavía no han nacido como tal, como lo dice bien el título de esa conferencia, el epicentro de la alternativa que está por nacer todavía se desplazó hacia Europa. Lo que demostraron una cosa, al menos a nivel mundial, los pueblos de Venezuela, del Ecuador y de Bolivia, es que es perfectamente posible resistir a la ofensiva capitalista. Es perfectamente posible implementar política de redistribución de la riqueza, de socialización de las grandes empresas estratégicas. Es totalmente posible y necesario recuperar el control sobre los bienes comunes que son los recursos naturales. Lo hicieron, están todavía en el gobierno. Esperamos que mañana Hugo Chávez volverá a ser electo presidente de Venezuela otra vez. Estamos viviendo en Europa un momento histórico. Nunca en los 70 últimos años en los países europeos vivimos una ofensiva tan brutal como la que estamos enfrentando. En toda Europa se está utilizando el pretexto de la deuda, no solamente en Grecia, pero en todos los países europeos se está utilizando el pretexto del pago de la deuda para implementar políticas de austeridad fiscal que, claro, tienen su vertiente la más brutal en Grecia, pero Grecia es solamente el inicio de una ofensiva que ya toca a Portugal, ya le toca al pueblo de Irlanda, ya le está tocando a España y también a otros países y pueblos europeos. Por eso, lograr combatir, unificar nuestros esfuerzos para el repudio, el no pago de la deuda ilegítima, es un objetivo fundamental para nosotros a nivel del continente. Creo que una gran lección que ha dado el pueblo griego en los 3 últimos años a Europa son las cosas siguientes. Primero, el pueblo griego resista. Se organizó, ha participado a más de 13 o 14 huelgas generales. Pero también lo que me parece fundamental,
es que en las urnas el pueblo griego, una gran parte del pueblo griego, en las ciudades, en las grandes ciudades y en la generación de 18 años a 35, de 35 a 55 años, votaron en favor de la iniciativa radical propuesta por Syriza. Es una lección fundamental para el resto de Europa, porque todavía en muchos países de Europa la izquierda es demasiado tímida, cuando el ejemplo griego muestra que una izquierda unida, unificando, coalizando 12 organizaciones políticas diferentes en una misma organización que se está unificando y que se llama Syriza, el ejemplo griego muestra que cuando un partido, una coalición dice no, dice si somos gobiernos vamos a desobedecer frente a la troika, ese tipo de actitud de coraje y de enfrentamiento sí trae el apoyo popular. La reducción de la deuda griega en marzo 2012 es un engaño, una estafa, una trampa. Es fundamental demostrar a la opinión pública internacional que la deuda reclamada por la troika, que alcanza hoy en día 150 billones de euros, es la deuda de Grecia con la troika, 150 billones de euros. Toda esa deuda es una deuda ilegítima que tiene que ser anulada por la acción del pueblo, por la desobediencia de un gobierno del pueblo. Tratan de convencer a ustedes que una suspensión de pago trae el caos para el país. Pero en los 10 últimos años hay 3 ejemplos que contradicen totalmente ese intento de convencer que no hay salida posible sin seguir pagando la deuda. Argentina suspendió el pago de su deuda en diciembre de 2001 por 90 billones de dólares. Y Argentina tiene un crecimiento económico del 7% anual desde el año 2003. Ecuador suspendió el pago de su deuda comercial en noviembre de 2008 hasta junio de 2009 y logró imponer a sus acreedores una reducción de la deuda del 65%. Y Ecuador va muy bien económicamente. Islandia, ese modelo neoliberal que quebró en septiembre de 2008 con la quiebra de todo su sistema bancario. Islandia se negó a pagar la deuda con el Reino Unido y los Países Bajos en los años 2008 hasta hoy en día. E Islandia va muy bien, tiene un crecimiento de 3% anual. Bueno, claro, Grecia no es Islandia, no es Argentina, no es Ecuador. Hay diferencias evidentes, pero hay una lección. Es en circunstancias que pueden ser muy diferentes y características diferentes, gobiernos que bajo la presión popular deciden suspender el pago de una deuda ilegítima, logran mejorar la situación de las condiciones de vida de su pueblo. Es un ejemplo a seguir. Es claro que la anulación de la deuda es necesaria, pero es insuficiente. Anulando la deuda de Grecia sin cambiar el resto de la economía y del modelo social y económico injusto, no permitirá a Grecia construir una alternativa en favor del pueblo. La anulación, suspensión del pago de la deuda es necesaria, pero claro, la socialización del sistema bancario, otra política
otra política tributaria para que los ricos paguen impuestos y reducción de los impuestos como el IVA sobre los servicios y mercancías de primera necesidad, son parte de un modelo alternativo absolutamente necesario. Amigos, amigas, compañeras, compañeros, la historia no está preescrita. Hay varios escenarios ante nuestros ojos. Podemos seguir con una situación caótica como la situación actual, en la cual hay más y más autoritarismo. Tenemos gobiernos que son definidos, compuestos por los bancos. Podemos seguir años con esa situación. También podemos tener otro escenario, peor todavía, un escenario autoritario, un escenario tipo neofascista. También es un peligro, es una perspectiva posible. Pero hay también otros escenarios. Ya hay dos otros escenarios. Yo diría, bajo una presión popular, volver a un capitalismo regulado, un capitalismo del tipo de los años 50, 60, un capitalismo con política de tipo keynesiana, es una salida posible. Pero creo que si somos tantos reunidos aquí esa noche es que pensamos que no vale la pena limitar nuestra lucha para tratar de disciplinar el capitalismo. Lo que queremos es superar el capitalismo. Queremos realmente un socialismo democrático, autogestionario del siglo XXI. ¡Viva el socialismo internacional! ¡Viva el socialismo autogestionario! ¡Viva Syriza! ¡Viva el pueblo griego! ¡Viva la resistencia de los pueblos! ¡Viva la revolución, compañeros y compañeras! Ζήτω ο σοσιαλισμός, ζήτω ο διεθνής σοσιαλισμός, ζήτω ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτω η αντίσταση, ζήτω ο ελληνικός λαός, ζήτω η επανάσταση, σύντροφοι και συντρόφισσες.